Bienaventurada Virgen María de Lourdes. El frío cortaba la piel como un cristal invisible. Era la mañana del 11 de febrero de 1858, y en los alrededores del pueblo de Lourdes, al sur de Francia, una niña de apenas 14 años caminaba descalza entre las piedras húmedas del río Gave. Se llamaba Bernadette Soubirous, y aquel día había salido con su hermana menor y una amiga a recoger leña seca y huesos que pudieran vender por unas monedas. Eran tan pobres que el frío no era una molestia, sino una costumbre. Bernadette se detuvo frente a la gruta de Massabielle, un rincón oscuro y abandonado donde la gente del pueblo arrojaba basura y donde los cerdos pastaban sin que a nadie le importara. Era un lugar sin belleza, sin dignidad, un hueco en la roca que nadie miraba dos veces, y sin embargo, fue precisamente allí, en ese rincón olvidado del mundo, donde algo extraordinario estaba a punto de suceder. Bernadette escuchó un ruido, como un viento que se movía entre los arbustos, pero las ramas no se agitaban. Levantó los ojos hacia la abertura natural de la roca, y entonces la vio, una figura luminosa, vestida de blanco, con un velo que caía sobre sus hombros, un cinturón azul que ceñía su cintura y una rosa dorada sobre cada pie descalzo. La figura la miraba con una dulzura que Bernadette jamás había conocido en su corta y difícil vida. No dijo nada, solo la miró, y en ese silencio, en ese cruce de miradas, entre una niña hambrienta y una presencia celestial, comenzó una de las historias más conmovedoras y más debatidas de toda la historia de la fe cristiana. Una historia que cambiaría para siempre aquel pequeño pueblo de los Pirineos, que sacudiría a la Francia del siglo XIX, que pondría a prueba la fe de millones de personas y que, todavía hoy, sigue atrayendo a enfermos, peregrinos y buscadores de esperanza desde todos los rincones de la tierra. Pero para entender lo que ocurrió en aquella gruta y lo que significó para el mundo entero, necesitamos retroceder un poco. Necesitamos conocer a Bernadette, conocer su mundo, su pobreza, su fragilidad, y entender por qué la Virgen María eligió precisamente ese lugar y precisamente a esa niña para entregar un mensaje que resuena hasta nuestros días. Francia, a mediados del siglo XIX, era un país dividido entre el progreso y la tradición, entre la razón ilustrada y la fe popular. La revolución industrial avanzaba con fuerza, las ciudades crecían, las fábricas humeaban, y muchos intelectuales proclamaban que la religión era cosa del pasado, una superstición destinada a desaparecer ante el avance de la ciencia. En París, los salones se llenaban de pensadores que ridiculizaban la fe sencilla del pueblo, y en las universidades se enseñaba que el mundo podía explicarse sin necesidad de Dios. Pero lejos de las grandes ciudades, en los pueblos pequeños y las aldeas de montaña, la gente seguía rezando el rosario por las noches, encendiendo velas a los santos y confiando en que la providencia no los abandonaría, aunque la vida fuera dura y el pan escaseara. Lourdes era uno de esos pueblos. Enclavado en los Pirineos franceses, cerca de la frontera con España, era un lugar humilde, rodeado de montañas verdes y ríos de agua cristalina, donde la mayoría de sus habitantes vivían de la agricultura, la ganadería y los pequeños oficios. No era un pueblo especialmente religioso ni especialmente piadoso. Era simplemente un pueblo donde la gente trabajaba, sufría, celebraba y moría como en cualquier otro rincón del mundo rural europeo. Y en ese pueblo, en una de sus familias más pobres, nació Bernadette. Marie Bernard de Soubirous, a quien todos llamaban Bernadette, vino al mundo el 7 de enero de 1844, en el molino de Boly, un lugar que entonces era próspero y que pertenecía a su familia. Su padre, François Soubirous, era molinero, un hombre trabajador y honesto, aunque no especialmente hábil para los negocios. Su madre, Louise Casterot, era una mujer fuerte, cariñosa y profundamente creyente, que se desvivía por sacar adelante a sus hijos. Bernadette fue la primera de 9 hermanos, aunque varios de ellos no sobrevivieron a la infancia, como era tristemente común en aquella época. Los primeros años de Bernadette transcurrieron en relativa normalidad, pero poco a poco la familia comenzó a caer en la pobreza.
El negocio del molino decayó, las deudas se acumularon y François perdió el molino. La familia tuvo que mudarse una y otra vez, cada vez a lugares más pequeños y más miserables, hasta que acabaron viviendo en una antigua celda de la cárcel municipal, un cuarto oscuro y húmedo que el ayuntamiento prestaba a las familias sin hogar. Aquel lugar se llamaba el cachot, que en francés significa calabozo, y era exactamente eso, un lugar frío, sin luz natural, donde el aire era pesado y la humedad se metía en los huesos. En ese calabozo vivía la familia Subirus cuando ocurrieron las apariciones. Bernadette creció en esa pobreza extrema, pero también creció rodeada del amor de sus padres y de una fe sencilla que su madre le transmitió con el ejemplo más que con las palabras. Luis rezaba el rosario cada noche, incluso cuando no había pan en la mesa, y enseñó a sus hijos que Dios no abandona a los que confían en Él, aunque a veces el camino sea oscuro y parezca que no hay salida. Bernadette era una niña menuda, frágil, enfermiza. Desde muy pequeña sufrió de asma severa, una condición que la acompañaría toda su vida y que la hacía vulnerable a cualquier resfriado o infección. No pudo asistir a la escuela con regularidad, apenas sabía leer y escribir, y a los 14 años aún no había hecho su primera comunión porque no había podido aprender el catecismo. En un mundo que valoraba el conocimiento y la elocuencia, Bernadette no tenía nada que ofrecer. Era pobre, ignorante, enferma y pequeña, y sin embargo fue elegida. Aquella mañana de febrero, cuando Bernadette vio la figura luminosa en la gruta de Massabielle, no supo qué pensar. No gritó, no corrió, no se desmayó. Simplemente sacó su rosario del bolsillo, se arrodilló sobre las piedras frías y comenzó a rezar. La figura también sostenía un rosario entre sus manos y pasaba las cuentas en silencio mientras Bernadette rezaba las avemarías en voz alta. Cuando terminó el rosario, la figura desapareció y Bernadette se quedó sola frente a la roca, con el corazón latiendo fuerte y una paz inexplicable en el alma. Cuando les contó a su hermana y a su amiga lo que había visto, la reacción fue de incredulidad y burla. Su hermana le dijo que seguramente había imaginado cosas y su amiga se rió de ella, pero Bernadette insistió. Había visto algo, había visto a alguien. No sabía quién era, pero sabía que era real. Cuando llegó a casa y se lo contó a su madre, Luis reaccionó con preocupación. No quería que su hija se metiera en problemas. No quería que la gente del pueblo hablara de ellos más de lo que ya hablaban, y sobre todo, no quería que Bernadette fuera objeto de burlas o de castigos por parte de las autoridades. Le prohibió volver a la gruta, pero algo tiraba de Bernadette hacia aquel lugar, algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la obediencia, más fuerte que la lógica. 3 días después, con el permiso reluctante de su madre, Bernadette regresó a Massabielle, y la figura estaba allí, esperándola. Y aquí, antes de continuar con lo que ocurrió en las siguientes visitas de Bernadette a la gruta, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto en la tranquilidad de tu habitación, quizás ya acostado, quizás con la luz apagada o apenas una lámpara encendida, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero importante. Deja por un momento el ruido. Deja las preocupaciones del día que termina, las notificaciones pendientes, las conversaciones que quedaron a medias, la lista de cosas por hacer mañana. Todo eso puede esperar. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente otra historia más para pasar el rato. Es la historia real de una niña que fue tocada por algo que trasciende lo que podemos ver y tocar, y es también la historia de cómo un mensaje de fe y de esperanza llegó al mundo a través de la persona más improbable que puedas imaginar. Si esta forma de contar las vidas de los santos te acompaña por las noches, si sientes que estas historias te ayudan a descansar y a encontrar un momento de paz, te invito a suscribirte a este canal Dormir Profundo con Historias Católicas, para que no te pierdas ninguna de estas narraciones. Déjanos también un me gusta, porque con ese sencillo gesto nos ayudas a que más personas descubran estos relatos y encuentren aquí un refugio para sus noches. Y si te nace, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y qué hora es donde te encuentras ahora mismo. Nos encanta saber que en distintos rincones del planeta
A distintas horas de la noche, hay personas como tú que eligen cerrar el día con una historia de fe. Ahora, ponte cómodo. Respira despacio. Deja que tu cuerpo se afloje, que tus hombros descansen, que la almohada reciba el peso de tu cabeza. No tienes que hacer nada más que escuchar. Si te quedas dormido, está bien. La historia seguirá acompañándote. Y si sigues despierto, lo que viene es hermoso, porque la historia de Lourdes apenas está comenzando, y lo mejor está por contarse. Duerme profundo. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, Bernadette acudió a la gruta de Massabielle 18 veces. 18 encuentros con aquella figura que ella describía simplemente como aquero, que en el dialecto local significaba aquello, porque Bernadette no se atrevía a darle un nombre. No dijo que era la Virgen María, no dijo que era un ángel, no dijo que era una santa. Simplemente decía aquello, aquella señora, aquella presencia luminosa que la miraba con amor y que, poco a poco, comenzó a hablarle. Las primeras visitas fueron silenciosas. La figura aparecía, Bernadette rezaba, y luego la figura desaparecía. Pero a medida que pasaban los días, la señora comenzó a comunicarse con ella. Le habló en el dialecto local, no en francés culto, no en latín, sino en la lengua sencilla del pueblo, la lengua de los pastores y las lavanderas, la lengua que Bernadette entendía. Y lo primero que le dijo fue algo que a muchos sorprendió y que a otros desconcertó. No le pidió que construyera una catedral, no le pidió que convirtiera a los pecadores, no le habló de teología ni de dogmas, le dijo simplemente que no le prometía hacerla feliz en este mundo, pero sí en el otro. Piensa en eso un momento. La primera promesa que recibió Bernadette no fue de prosperidad, ni de salud, ni de fama. Fue una promesa de felicidad eterna, pero acompañada de una advertencia clara de que su vida en la tierra no sería fácil. Y Bernadette, con la sencillez que la caracterizaba, aceptó, no negoció, no preguntó por qué, simplemente asintió y siguió rezando. A medida que se corrió la voz de lo que ocurría en la gruta, el pueblo de Lourdes se dividió. Algunos creyeron desde el primer momento, sobre todo las mujeres del pueblo, las madres y las abuelas, que reconocían en la historia de Bernadette algo auténtico. Pero otros se burlaron abiertamente. Las autoridades civiles se preocuparon. El comisario de policía interrogó a Bernadette varias veces, tratando de hacerla contradecirse, de demostrar que todo era un engaño. Pero Bernadette respondía siempre con la misma sencillez y firmeza. No cambiaba su relato, no añadía detalles, no se contradecía. Decía exactamente lo mismo una y otra vez, con la tranquilidad de quien sabe lo que ha visto. El párroco de Lourdes, el padre Dominique Peyramale, un hombre de carácter fuerte, también la recibió con desconfianza. Le habló con dureza y le pidió que dejara de ir a la gruta. Pero Bernadette, con esa firmeza suave que desconcertaba a todos, siguió acudiendo. Una de las visitas más impactantes ocurrió el 25 de febrero. Aquel día, la señora le pidió a Bernadette que se acercara al fondo de la gruta y que cavara en la tierra con sus manos. Bernadette obedeció, aunque no entendía por qué. Se arrodilló en el barro, hundió sus dedos en la tierra húmeda y comenzó a escarbar. Al principio no salió nada. Luego, un poco de agua turbia y sucia comenzó a brotar. La gente que estaba observando se rió. Algunos dijeron que la niña había perdido definitivamente la razón. Bernadette intentó beber de aquella agua lodosa y se manchó la cara de barro. La escena parecía patética, ridícula, humillante, pero la señora le había pedido que lo hiciera, y Bernadette confiaba, y lo que ocurrió en las horas siguientes asombró a todos. Aquel hilillo de agua turbia se fue aclarando poco a poco se fue haciendo más abundante, hasta convertirse en un manantial que fluía con fuerza desde el interior de la roca. Un manantial que nunca antes había existido en aquel lugar. Un manantial que, desde aquel día, no ha dejado de fluir ni un solo instante, y que produce más de 100.000 litros de agua cada día. Agua que, con el paso del tiempo, sería asociada con sanaciones que la ciencia no ha podido explicar.
pero eso vendría después. En aquel momento, lo que importaba era que de la tierra seca y olvidada había brotado agua viva, como un signo de que incluso en los lugares más áridos y despreciados puede surgir algo que da vida. Las multitudes comenzaron a crecer. Si al principio solo unos pocos curiosos acompañaban a Bernadette a la gruta, pronto fueron decenas, luego cientos, luego miles. La gente llegaba de los pueblos vecinos, de las ciudades cercanas, de toda la región. Algunos venían por fe, otros por curiosidad, otros por morbo y otros simplemente porque no tenían nada mejor que hacer. Pero todos, sin excepción, quedaban impresionados por la actitud de Bernadette durante los éxtasis. Cuando la señora aparecía, el rostro de Bernadette se transformaba. Su expresión, habitualmente tímida y apagada, se iluminaba con una belleza que los testigos describían como sobrenatural. Sus ojos se fijaban en un punto que nadie más podía ver, y una sonrisa de una dulzura indescriptible se dibujaba en sus labios. Estaba completamente absorta, completamente presente en algo que los demás no podían percibir, y al mismo tiempo completamente en paz. Los médicos que la examinaron durante los éxtasis le pusieron velas encendidas bajo las manos para comprobar si fingía, y Bernadette no reaccionó, no sintió dolor, no se movió. Cuando el éxtasis terminaba y volvía en sí, sus manos no mostraban ninguna quemadura. Los escépticos buscaron explicaciones racionales, hablaron de histeria, de autosugestión, de epilepsia, pero ninguna de estas explicaciones encajaba con lo que los testigos observaban. Bernadette no tenía convulsiones, no perdía el control, no se comportaba de manera errática. Simplemente se arrodillaba, rezaba, miraba hacia la roca y su rostro se transfiguraba. El momento más esperado llegó el 25 de marzo, día de la fiesta de la Anunciación. Bernadette había insistido durante semanas en preguntarle a la señora su nombre, tal como el padre Peyramale le había exigido. Si era realmente la Virgen María, que lo dijera. Si era otra cosa, que lo revelara. Bernadette acudió a la gruta aquella mañana, con el corazón palpitante, y cuando la figura apareció, le hizo la pregunta por cuarta vez. Y esta vez, la señora respondió. Juntó las manos a la altura del pecho, levantó los ojos al cielo y dijo en dialecto local las palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia. Que soy era Inmaculada Conceptio. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadette no entendió lo que significaban esas palabras. No sabía qué era la Inmaculada Concepción. No había estudiado teología. No conocía los dogmas de la Iglesia. Ni siquiera había hecho su primera comunión todavía. Corrió al pueblo repitiendo las palabras que había escuchado, temerosa de olvidarlas, y cuando llegó ante el padre Peyramale y le dijo lo que la señora le había dicho, el sacerdote palideció. Apenas 4 años antes, en 1854, el Papa Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de María, declarando que la Virgen había sido concebida sin pecado original. Era un dogma reciente, complejo, teológico, que una niña analfabeta de un pueblo perdido de los Pirineos no tenía manera de conocer. Y sin embargo, allí estaba Bernadette, repitiendo esas palabras sin saber qué significaban, con la inocencia de quien simplemente transmite lo que ha escuchado. Para el padre Peyramale, aquello fue la señal que necesitaba. Para muchos otros, también. Pero no todo fue aceptación y reverencia. Las autoridades civiles intensificaron su presión. El prefecto de la región ordenó que se cerrara el acceso a la gruta y amenazó con encerrar a Bernadette en un asilo si seguía con sus historias. Los periódicos de París se burlaron del asunto. Lo trataron como una superstición medieval. Algunos funcionarios quisieron encarcelar a François Soubirous bajo la acusación de que explotaba a su hija, aunque la miseria en la que vivía la familia desmentía esa acusación. Bernadette enfrentó todo esto con una serenidad que asombraba a quienes la conocían. No se dejó intimidar por los poderosos, ni halagar por los que querían usarla. Cuando le preguntaban si tenía miedo, respondía que no, porque la señora le había dicho que no le prometía ser feliz en este mundo. Duerme profundo, que la historia sigue. La Iglesia, como era su costumbre ante este tipo de fenómenos,
procedió con extrema cautela. El obispo de Tarbes, Monseñor Bertrand Sever Laurens, estableció una comisión de investigación que trabajó durante 4 años, examinando los hechos, interrogando a los testigos, estudiando las supuestas sanaciones, analizando el agua del manantial. Bernadette fue sometida a innumerables interrogatorios eclesiásticos, siempre respondiendo con la misma sencillez, sin añadir ni quitar nada a su relato original. Los teólogos buscaron errores doctrinales en sus palabras y no encontraron ninguno. Los médicos la examinaron y no encontraron signos de enfermedad mental. Los psicólogos de la época la evaluaron y concluyeron que era una joven equilibrada, sensata y notablemente humilde. En 1862, 4 años después de las apariciones, el obispo Laurens emitió su veredicto. Declaró que las apariciones eran auténticas, que la Virgen María se había aparecido efectivamente a Bernadette Soubirous en la gruta de Massabielle y autorizó oficialmente el culto a Nuestra Señora de Lourdes. La noticia se extendió por toda Francia y por toda Europa. Lourdes dejó de ser un pueblo desconocido para convertirse en uno de los santuarios marianos más importantes del mundo. Pero la vida de Bernadette, como la señora le había advertido, no fue fácil a partir de entonces. Al contrario, la fama que nunca buscó se convirtió en su mayor cruz. La gente la perseguía por las calles para tocarla, para pedirle bendiciones, para arrancarle un trozo de ropa como reliquia. Los curiosos la acosaban, los periodistas la asediaban, los devotos exaltados la trataban como a una santa viviente y los escépticos la señalaban como a una farsante. Bernadette no quería nada de eso. No quería ser famosa, no quería ser venerada, no quería ser el centro de atención. Solo quería vivir en paz, rezar y olvidar todo el revuelo que se había formado a su alrededor. En 1866, a los 22 años, Bernadette ingresó en el convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers, en el centro de Francia, lejos de Lourdes, lejos de la gruta, lejos de las multitudes. Buscaba silencio, anonimato, una vida oculta donde pudiera dedicarse a Dios sin que nadie la molestara, y en parte lo consiguió, aunque la fama la seguía como una sombra que no podía sacudirse. En el convento, Bernadette no recibió ningún trato especial. Al contrario, la maestra de novicias, la madre Marie-Thérèse Bauzeau, la trató con una severidad que rayaba en la crueldad. Algunos historiadores creen que la madre Bauzeau sentía celos de la fama de Bernadette. Otros piensan que quería probar su humildad, sometiéndola a constantes humillaciones. Sea cual fuera la razón, Bernadette soportó aquel trato con una paciencia admirable. Nunca se quejó, nunca pidió consideración especial, nunca mencionó las apariciones para obtener algún privilegio. Cuando le preguntaban cuál era su oficio en el convento, respondía con una sonrisa triste que su oficio era estar enferma, porque la enfermedad, que la había acompañado desde la infancia, se intensificó en sus años de vida religiosa. El asma se agravó, la tuberculosis se instaló en sus huesos, y Bernadette pasó largos períodos en la enfermería, sufriendo dolores que enfrentaba con una fortaleza silenciosa que impresionaba a las hermanas que la cuidaban. A pesar de su sufrimiento, Bernadette mantenía un sentido del humor que sorprendía a quienes la rodeaban. Era capaz de reírse de sí misma, de hacer bromas sobre su estado, de encontrar momentos de alegría en medio del dolor. No era una mística solemne, ni una visionaria extravagante. Era una mujer sencilla, con los pies en la tierra, que sufría con dignidad y que encontraba en la oración la fuerza para seguir adelante. Cuando alguien le preguntaba si extrañaba la gruta, respondía que la gruta estaba en su corazón y que no necesitaba volver a verla con los ojos del cuerpo. Los años en Nevers fueron años de oscuridad interior para Bernadette. No volvió a tener visiones, no volvió a escuchar la voz de la señora, no experimentó ningún consuelo sobrenatural. Vivió lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, un período prolongado en el que la presencia de Dios se siente lejana, en el que la fe se sostiene solo por la voluntad y no por el sentimiento, en el que el alma camina a ciegas, confiando en que el camino lleva a algún lugar aunque no pueda verlo. Bernadette vivió esa oscuridad durante más de una década,
sin quejarse, sin dudar, sin perder la esperanza. Seguía rezando el rosario cada día. Seguía ofreciendo sus sufrimientos por los pecadores como la señora le había pedido. Seguía cumpliendo con sus deberes en el convento con la mayor diligencia que su cuerpo enfermo le permitía. En una de sus cartas escribió que se sentía como una escoba que la Virgen había usado para barrer un poco de polvo y que luego había guardado detrás de la puerta. Esa imagen, tan humilde y tan honesta, revela mucho sobre cómo Bernadette se veía a sí misma. No se consideraba especial, no se consideraba santa, se consideraba un instrumento que había cumplido su función y que ahora descansaba en el olvido, y estaba en paz con eso. Mientras tanto, Lourdes se transformaba. La gruta de Massabielle, aquel rincón sucio donde los cerdos pastaban, se convirtió en un santuario imponente. Se construyó una basílica sobre la roca, luego otra más. Se organizaron peregrinaciones masivas. Se crearon infraestructuras para acoger a los miles de enfermos que acudían en busca de sanación. Se estableció un buró medical para examinar científicamente las presuntas curaciones. Y las curaciones llegaron. Personas que habían sido desahuciadas por los médicos recuperaban la salud después de bañarse en el agua del manantial o de participar en las procesiones. La Iglesia, siempre prudente, no declaró que todas esas curaciones fueran milagrosas. Estableció un proceso riguroso de verificación que exigía que la enfermedad estuviera bien documentada, que la curación fuera instantánea, completa y duradera, y que no pudiera explicarse por medios naturales. A lo largo de los años, de las miles de curaciones reportadas, la Iglesia ha reconocido oficialmente solo 70 como milagros. Pero para las personas que las experimentaron, y para sus familias, cada una de esas sanaciones fue un regalo que transformó sus vidas. Y más allá de las curaciones físicas, Lourdes se convirtió en un lugar de sanación interior, un espacio donde los enfermos, los sufrientes, los desesperados, encontraban consuelo, paz y la fuerza para seguir adelante. No todos los que iban a Lourdes se curaban del cuerpo, pero muchos se curaban del alma, y quizás eso era lo más importante. Bernadette no participó en nada de esto. Desde su convento en Nevers observaba la transformación de Lourdes sin sentir ningún apego personal. Cuando le llevaban fotografías del santuario, las miraba con curiosidad pero sin nostalgia. Su misión había terminado. Había transmitido el mensaje, había señalado el lugar del manantial, había revelado el nombre de la señora. Todo lo demás pertenecía a Dios y a la Iglesia, no a ella. Y esa capacidad de desprenderse de lo que había vivido, de no construir su identidad alrededor de las apariciones, es quizás el rasgo más admirable de Bernadette. En un mundo donde todos buscan reconocimiento, ella eligió el silencio y la sombra. Los últimos años de Bernadette fueron de un sufrimiento intenso. La tuberculosis ósea avanzó implacablemente, deformando sus articulaciones, causándole un dolor constante que a veces la hacía perder el conocimiento. Pasaba días enteros en cama, sin poder moverse, respirando con dificultad, alimentándose apenas. Las hermanas que la cuidaban se admiraban de su paciencia, de su capacidad para soportar el dolor sin amargura, de su fe inquebrantable en medio de la oscuridad. A veces, cuando el sufrimiento era particularmente agudo, Bernadette apretaba un crucifijo contra su pecho y murmuraba que todo aquello era por amor, que cada punzada de dolor era una oración por los que sufrían en el mundo, que su cuerpo enfermo era su forma de participar en la obra de redención. No lo decía con grandilocuencia ni con dramatismo, lo decía con la sencillez de quien ha aceptado su destino y ha encontrado un sentido en medio del absurdo aparente del sufrimiento. Hay algo profundamente conmovedor en la imagen de esta mujer joven, que había visto a la Virgen María con sus propios ojos, que había recibido un mensaje celestial y que ahora yacía en una cama de hospital, consumida por la enfermedad, sin ningún alivio sobrenatural, sin ninguna visión consoladora, sostenida únicamente por una fe desnuda y una esperanza que no podía ver, pero en la que confiaba con todo su ser. El 16 de abril de 1879, a las 3:15 de la tarde, Bernadette Soubirous exhaló su último aliento.
Tenía 35 años. Poco antes de partir, hizo la señal de la cruz, pidió a las hermanas que rezaran por ella y pronunció sus últimas palabras, que fueron una invocación a María, la señora que había visto en la gruta 21 años antes. Murió como había vivido, en silencio, en pobreza, en humildad, sin hacer ruido, sin pedir nada, sin esperar aplausos. Las hermanas que la amortajaron notaron que su rostro, deformado por la enfermedad en sus últimos meses, recuperó en la muerte una expresión de paz y de belleza que les recordó el rostro que tenía durante los éxtasis de Massabielle. Fue como si, en el momento de cruzar el umbral definitivo, Bernadette hubiera vuelto a ver a la señora y aquella sonrisa de dulzura infinita hubiera regresado a sus labios por última vez. Y aquí hay algo que resulta asombroso y que merece ser contado con delicadeza. Cuando, años después de su fallecimiento, el cuerpo de Bernadette fue exhumado como parte del proceso de beatificación, descubrieron que se había conservado de una manera que desafiaba toda explicación natural. No había sido embalsamado ni había recibido ningún tratamiento especial. Los médicos no pudieron dar una explicación científica a este fenómeno. Hoy, el cuerpo de Bernadette reposa en una urna de cristal en la capilla del convento de Nevers, y los peregrinos que la visitan se asombran ante la serenidad de su rostro, que parece el de alguien que duerme profundamente, esperando despertar a una mañana eterna. Duerme profundo. Bernadette fue beatificada en 1925 y canonizada en 1933 por el Papa Pío XI. Pero su canonización no se basó en las apariciones de Lourdes, sino en la heroicidad de sus virtudes, en la forma en que vivió su vida después de las apariciones, en su humildad, su paciencia, su obediencia, su capacidad de sufrir sin amargura y de amar sin esperar nada a cambio. La Iglesia quiso dejar claro que Bernadette no era santa por lo que vio, sino por lo que hizo con lo que vio, por cómo transformó aquella experiencia extraordinaria en una vida de servicio silencioso y de entrega total. Y esa es quizás la lección más profunda de toda esta historia. No son las visiones, ni los milagros, ni las apariciones lo que hacen santo a alguien. Es la forma en que vive cada día, la forma en que enfrenta el sufrimiento, la forma en que trata a los demás, la forma en que se mantiene fiel a su vocación cuando nadie está mirando. La historia de Lourdes no terminó con la muerte de Bernadette. Hoy, Lourdes recibe cada año a millones de peregrinos de todo el mundo. Los enfermos siguen acudiendo en busca de sanación, los sanos en busca de sentido, los desesperados en busca de esperanza. El mensaje de Lourdes, en su esencia, es extraordinariamente sencillo. Es un mensaje de oración, de penitencia y de conversión. La señora pidió que los seres humanos se volvieran hacia Dios con el corazón sincero y que cuidaran unos de otros con compasión. Y ese mensaje, pronunciado en un dialecto rural por una presencia luminosa a una niña analfabeta, ha resonado durante más de 160 años con una fuerza que no se ha debilitado. Hay algo en la historia de Lourdes que habla directamente al corazón de nuestra época. Vivimos en un mundo que valora el éxito, la eficiencia, la imagen, un mundo donde los pobres son invisibles y los enfermos son un problema que resolver. Y sin embargo, Dios eligió a una niña pobre, enferma e ignorante, para entregar uno de los mensajes más importantes de la historia moderna. Eligió un rincón sucio y despreciado para hacer brotar un manantial de agua viva. La historia de Lourdes es un recordatorio permanente de que los criterios de Dios no son los criterios del mundo, de que la verdadera grandeza está en la humildad y en la disponibilidad del corazón. Y es también un recordatorio de que la fe no es un sentimiento bonito que nos hace sentir bien. La fe es una decisión que se sostiene en la oscuridad, cuando no hay visiones ni consuelos ni señales. La fe de Bernadette no fue la fe de los momentos luminosos en la gruta. Fue la fe de los años oscuros en Nevers, la fe de las noches de dolor sin alivio. Y esa es la fe que se nos pide a cada uno de nosotros. Una fe de confianza desnuda, una fe que camina sin ver y que espera sin garantías. Mientras Lourdes sigue recibiendo a sus peregrinos y el manantial sigue fluyendo, la figura de Bernadette permanece como el corazón silencioso de toda esta historia.
No fue la protagonista del espectáculo, fue la mensajera que entregó el mensaje y luego se retiró. Vivió y murió como una religiosa más, en un convento alejado, rezando hasta que el aliento se le acabó, confiando hasta el último instante en que la señora que vio en la gruta la esperaba al otro lado. Y quizás lo más hermoso de todo es que Bernadette, aquella niña que no pudo ser feliz en este mundo como la señora le advirtió, encontró algo mejor que la felicidad. Encontró la paz, una paz que no dependía de las circunstancias, que no se alteraba por el sufrimiento, que no se dejaba robar por la fama, ni por el olvido, una paz que nacía de saber que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y esa paz, que el mundo no puede dar ni puede quitar, es quizás el mayor milagro de toda la historia de Lourdes. La noche cae sobre este relato como cae sobre tu habitación en este momento, y mientras el silencio se extiende y el sueño se acerca, quiero invitarte a cerrar los ojos y a elevar desde el fondo de tu corazón una oración sencilla, inspirada en el ejemplo de Bernadette y en la ternura de aquella señora que se apareció en una gruta olvidada para recordarnos que no estamos solos. Madre buena, Virgen de Lourdes, Inmaculada Concepción, en esta noche me presento ante ti tal como soy, con mi cansancio, con mis preocupaciones, con mis heridas visibles e invisibles. No vengo a pedirte grandes cosas. Vengo simplemente a descansar en tu presencia, como Bernadette descansaba en tu mirada en aquella gruta fría de Massabielle. Tú que elegiste a una niña pobre para entregar un mensaje de esperanza, mira también a este corazón que busca paz en medio del ruido del mundo. Tú que hiciste brotar agua viva de la roca seca, haz brotar en mi alma la confianza que necesito para enfrentar lo que venga mañana. Cuida mi sueño esta noche. Acompaña a los que sufren, a los que están enfermos, a los que no pueden dormir porque el dolor o la angustia los mantienen despiertos. Cubre con tu manto a los que están solos, a los que tienen miedo, a los que han perdido la esperanza. Y cuando despierte mañana, ayúdame a vivir con la sencillez y la humildad de Bernadette, sin buscar aplausos, sin temer el sufrimiento, confiando en que tu Hijo camina conmigo aunque yo no pueda verlo. Amén. Y con esta oración, con este abrazo silencioso de la madre a sus hijos cansados, llegamos al final de esta historia. Que la paz de Lourdes te acompañe mientras el sueño te envuelve. Que el manantial que brotó de la roca siga fluyendo en tu corazón, recordándote que incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios encuentra la manera de llegar hasta ti. Si esta historia te acompañó esta noche, si te ayudó a encontrar un momento de paz antes de dormir, te agradecemos de corazón que estés aquí. Déjanos un me gusta para que más personas puedan encontrar este refugio nocturno. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que mañana, o cualquier otra noche que lo necesites, haya una historia esperándote. Comparte con alguien que necesite descansar esta noche. Y si te quedaste dormido antes de llegar aquí, no te preocupes. La historia cumplió su propósito y nosotros cumplimos el nuestro. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.